Bueno, a continuación les voy a presentar acerca de la confiabilidad. Primero necesitamos conocer algunos conceptos básicos, como ¿qué es la confiabilidad? En realidad es la característica que mide el tiempo sin fallas de un producto. También hay que tener en cuenta qué es el tiempo de fallas y qué es una falla. Entonces, para eso tenemos que la falla es cuando un producto deja de funcionar de la manera esperada. No necesariamente significa que el producto va a dejar de funcionar al 100%, sino que ya no funciona como fue programado inicialmente para su diseño. Tiempo de fallo es el tiempo al que el producto llega dejando de funcionar de la manera esperada, es decir, cuando ya ocurre una falla o un desgaste, conocido también como el tiempo de vida de un producto. También tenemos que conocer dentro del tema de la confiabilidad los tipos de censura de confiabilidad. Tenemos la censura por la derecha tipo 1. Esta es cuando las unidades que no fallaron en un tiempo L determinado son las unidades que no fallaron en un tiempo L previamente determinado como tiempo de falla. Es decir, ese tiempo L que fue determinado como tiempo de falla, la censura por la derecha son esas unidades que no fallaron previo a este tiempo establecido y se le conoce como censura por tiempo. Tenemos también censura por la derecha tipo 2. Esa es cuando es cuando una cantidad fija de fallas ocurre y se le conoce como censura por fallas. Es decir, que aquí estamos buscando un número específico de fallas y más no de tiempo. Tenemos censura por la izquierda, que es cuando se sabe que la unidad o inspección previo a la inspección falló, pero no se sabe con exactitud cuándo falló. Es decir, que una vez realizado el análisis, sabemos que ya falló esta pieza, más no exactamente cuándo sucedió esto. Tenemos censura por intervalo, que es cuando no se puede realizar una inspección continua, sino se necesita hacer por intervalos, por lo que habrá una falla entre la inspección, eh, perdón, la censura por intervalo será entre la inspección y la falla, y esta habrá ocurrido en este rango del intervalo, por lo cual esto es una censura por intervalo. Tenemos también censura múltiple, es cuando en un mismo estudio se utilizan diferentes tipos de censura, es decir, ya sea podemos hacer una censura por intervalo y después una censura por la izquierda o por la derecha podría ser, entonces esto es múltiple. Para eso tenemos que saber que censura no se le define como que el ocultar algo, sino es esta falta de datos que existe cuando se hacen esos análisis. De mejor manera podríamos explicarlo con este gráfico. Tenemos que la unidad A, por ejemplo, sin censura o dato completo, censura por la izquierda, censura por la derecha, y la censura y la unidad D será una censura por intervalo. Ya, continuamos. Como podemos ver, como estamos diciendo, la unidad A es una sin censura, por lo cual conocemos todos los datos durante su tiempo de vida hasta el fallo. Censura por la izquierda será cuando no conocemos el tiempo en el que ocurrió el fallo, más sabemos que existió el fallo. En la unidad C tenemos el tiempo de censura por la derecha, conocemos los datos previos y una vez realizada la inspección, más no lo que va a pasar después de esta inspección. Y tenemos en la unidad D una censura por intervalo, que es, conocemos los datos previos de la inspección y conocemos el momento del fallo, más no conocemos en ese intervalo cuándo sucedió el fallo. Bueno, tenemos funciones en confiabilidad. Esas son funciones que nos ayudarán a determinar, observar las fallas. Tenemos función de densidad, probabilidad de observar fallas durante un intervalo. Tenemos la función de distribución acumulada, es la probabilidad de fallar antes de un tiempo t. Es decir, eso se parece un poco al que es por la izquierda. Tenemos la función de confiabilidad, es la probabilidad de sobrevivir a un tiempo t. Al contrario del anterior, buscamos la probabilidad de que sobreviva hasta el fallo.
La función de riesgo es la probabilidad de fallar después de un tiempo t, es decir, va a ser la función que nos indica después del tiempo t establecido. Tenemos el ciclo de vida de un producto, en el cual existen fallas tempranas que tenemos en el gráfico por la izquierda, son fallas que ocurren de manera anormal a lo que se esperaría del producto, de manera muy temprana. Posterior tenemos la vida útil, que es lo que conocemos como normalmente el tiempo de uso del producto. Y posterior a eso es el envejecimiento o fallas por desgaste. Esto es igual lo que viene siendo cuando el producto deja de ser útil para lo que fue diseñado. La curva bañera se le llama a esa curva que podemos observar en el gráfico. Y tenemos por último tiempo de quemado, que es el periodo en el que se trabajan las unidades antes de ser enviadas al mercado. Si una vez analizadas tanto como estas fallas tempranas, las fallas por desgaste, hay un tiempo de quemado que es el cual se realiza para que los productos puedan salir de manera óptima al mercado. Tenemos modelos para el tiempo de falla, tenemos distribución exponencial, que es un modelo que nos sirve para los datos de vida con riesgo constante. Se utiliza para unidades de alta calidad que no envejecen durante su vida útil. Tenemos después la distribución Weibull, que es de las más utilizadas para modelar la vida útil de un elemento, debido a que permite modelar la vida de productos con tasas de riesgo crecientes de crecimientos constantes. Es decir, esta distribución nos abarca de manera más amplia lo que puede ocurrir con cualquier producto. Tenemos la distribución de valor extremo. Es útil para modelar productos los cuales su ciclo de vida está dado por el componente que dura menos, por eso se le llama valor extremo. La distribución log normal es muy parecida a la Weibull y esta es utilizada por productos cuyo tiempo de falla es de tipo de degradación, es decir, piezas metálicas que se van oxidando, se van desgastando y así. De igual forma, también hay una que es la distribución normal, la cual no es útil para estos tipos de análisis, ya que la distribución normal, como bien sabemos, sus curvas y los datos que tenemos son de manera simétrica, acumulados en un centro, la cual no se asimila a lo que pasa en realidad con las fallas y para ese análisis no sería óptimo utilizar ese tipo de distribución. Tenemos la especificación de distribución de vida y estimación gráfica de esos parámetros. Para esto tenemos gráficas de papel de probabilidad. Estas nos sirven para identificar de manera visual la distribución de la cual provienen los datos. Entonces, en relación a lo anterior, esta es la que nos va a ayudar a determinar cuál fue la distribución usada para obtener los datos que obtuvimos, dependiendo del análisis que se realizó. Y la linealización de la función de distribución acumulada, según ft, de la función t. Es la deducción de la relación lineal en la que se basan las gráficas de papel de probabilidad. Eso es debido a que las gráficas de papel de probabilidad siguen una secuencia lineal, por lo cual la linealización es esta manera gráfica de seguir una relación lineal. Tenemos también el tema de estimadores, como el estimador Kaplan-Meier de la función de confiabilidad. Es un método para estimar la función de confiabilidad empírica, tomando en cuenta datos completos y datos censurados. Tenemos la estimación por mínimos cuadrados, el cual es un método para estimar los parámetros de distribución de probabilidad. Y también tenemos la estimación de máxima verosimilitud. Ese es un método para estimar los parámetros de un modelo que provee los estimadores que maximizan la probabilidad de observar los datos bajo tal modelo. Pero tenemos también tipos de sistemas. Sistemas en series son los cuales necesitamos que uno de los elementos funcionen para que los demás funcionen. Por ende, todos los elementos del sistema deben funcionar para que el sistema funcione como tal. Tenemos un sistema en paralelo, el cual nos basta que uno de los elementos funcione para que otro de estos mismos elementos pueda funcionar, a diferencia del de serie, que necesitamos que todos funcionen. Y tenemos sistemas con componentes en serie en paralelo, es decir, vamos a tener partes donde necesitamos que todos los elementos
en un subsistema funcionen, o como tal, en caso de ser paralelo, que solo uno funcione. Eso sería un sistema de componentes en serie y paralelo. Bueno, ahora podremos pasar al ejercicio. En este nos habla sobre un despacho de contadores, los cuales han tenido que automatizar sus firmas. De esta manera les ha ido mejor su trabajo, mediante una impresora de alta velocidad para un procedimiento de cheques y preparación de informes. Pero han tenido últimamente problemas. Entre los últimos 20 meses la impresora se ha descompuesto a la tasa que se indica en la tabla. Entonces nos da un número de fallas, un número de meses en los que ocurren las fallas y la frecuencia. Primer número de fallas tenemos como 0, 1, 2 y 3. El número de meses que ocurren las fallas tenemos 2, 8, 6 y 4, dando un total de 20 meses en los que fueron analizados. Para obtener la frecuencia tendremos que dividir el número de meses en que ocurren las fallas para el total de meses en los que fueron analizados. De esta manera tenemos las frecuencias en el lado derecho de la tabla y a su vez podemos ver que esto nos tiene que dar la sumatoria de 1 para saber que estamos teniendo una frecuencia de manera correcta. Entonces, la empresa considera que cada falla de su impresora a la empresa le cuesta $300 en promedio. Entonces, primero necesitamos conocer cuál es el número de fallas esperadas por mes para poder calcular cuál es el costo por mes de fallas. Entonces, tenemos que el número de fallas esperado va a ser el número de fallas por la frecuencia correspondiente. Para esto vamos a multiplicar cada una de las frecuencias obtenidas para el número de fallas que se dio en un determinado número de meses, dando así el resultado con la sumatoria de que vamos a tener 1.6 fallas por mes. Y teniendo en cuenta que va a ser $300 en promedio, tenemos que 1.6 por 300 nos da $480 por mes. Es decir, esto es el valor o el costo que vamos a tener en fallas. Por último, el papel de probabilidad Weibull, retomando que este Weibull es una de las distribuciones más utilizadas. El libro mismo nos propone un ejercicio en el cual nos da un tiempo de falla en horas, un orden de fallas y la posición de graficación. Entonces, esto nos va, igual nos hace notar la distribución que sigue o la forma lineal que siguen los papeles de probabilidad. Y este ejercicio lo vamos a realizar en Minitab. Entonces, aquí tenemos los tiempos de fallas en unas horas, el orden es de fallas en y las posiciones de graficación. Para eso vamos a irnos a estadísticas, herramientas de calidad. Nos vamos a muestreo, no, perdón. Nos vamos a confiabilidad entre estadísticas y confiabilidad. Hacemos un análisis por la derecha. ¿Por qué es un análisis de censura por la derecha? Porque ya conocemos los datos antes de los fallos. Entonces, por eso se le llama un censura por la derecha. Nos vamos a análisis de distribución paramétrica y para variables tomamos el tiempo TI, es el tiempo en el cual ocurrieron las fallas. En distribución asumida escogemos la Weibull, que está predeterminada porque es la que más se utiliza y así obtenemos la gráfica. Y de esa manera podemos obtener la gráfica Weibull, la cual nos da cuál sería su desviación estándar, la media, y también tenemos el análisis dentro de las fallas. Vemos que el método de cálculo fue máxima verosimilitud, que es una de las temas que topamos dentro de la presentación. Vemos los cálculos del parámetro. Y aquí podemos ver un poco las medias, mediana, la desviación estándar, también los percentiles. Y así nos da un mini informe acerca de los fallos que nos presenta dentro del análisis de confiabilidad
con distribución Weibull. Gracias.